Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos con otra lección, que es la lección número 13. Lección número 13, y esta lección comienza el capítulo 6 de Hechos, del versículo 8 al 15. Bien. La lección número 12, bien interesante. Vimos un problema, una dificultad, buscando la iglesia perfecta. Sí, no existe iglesia que no tenga problemas, que no tenga dificultad o que no haya murmuración, pero ahí veíamos que el Señor da una respuesta y que como líderes debemos buscar la sabiduría del Señor. No es toda nuestra pinta y todo lo que queremos hacer. Quizás a veces nos equivocamos, entramos con, el Señor nos llama, y entramos a esa cachadita, entramos al ministerio llorando, sollozando, pero después se nos olvida que somos los siervos del Señor, y después ya somos autoritarios, levantamos la cabeza y andamos erguidos. Cambia nuestra situación. Y cuando somos bendecidos y crece la iglesia, sacamos pecho. Pero es la obra del Señor, la obra del Señor. Así que debemos siempre andar sabiamente. Bien, oramos al Señor. Yo me estaba acordando del capítulo anterior. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que tú eres, por lo hermoso, Señor, por lo hermoso de tu presencia, por lo hermoso que hace en nosotros, el vivir, la dicha de vivir, la dicha de tener vida, es algo bello, es algo precioso, es algo especial. Día a día, minuto a minuto, hora tras hora, lo que tú nos das, Señor, es de bendición. Pasar los años, el tiempo, pero aprovechar cada momento y cada instante, Señor, de esta vida preciosa que nos das. Bendice nuestra vida a través de tu palabra. Guarda nuestro hogar bajo tu misericordia, protégenos y provéenos, Señor, bajo toda la necesidad que tengamos. Tú eres el que escucha nuestros pensamientos y concedes el deseo de nuestro corazón. Bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este no es tan largo, pero aquí me gusta mucho porque esto yo lo he pasado estos procesos y he aprendido situaciones que quizás usted le esté pasando o ya también la ha pasado, la experiencia de Dios. Vamos a ver qué pasa con Esteban. Esteban acusado de blasfemia. 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muchos marcan que los milagros y las señales, bueno, algunos, que esto solamente era para el tiempo apostólico. No, solamente los apóstoles tenían ese poder y esa autoridad. Pero recién estamos estudiando el capítulo 6 y vimos que Esteban no era apóstol, marcamos como un hombre llamado a servir a la mesa, un diácono. Y no es un apóstol, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Y señales entre el pueblo. Es decir, no bastaba ser apóstol. Yo creo que hasta los apóstoles están quedando admirados. No somos nosotros nomás. No es solamente que Dios nos está usando a nosotros. No. Es el Espíritu Santo. Es el que va llenando y va tomando a los hombres y dándole poder y autoridad. Y qué curioso, es llamado para servir a la mesa un hombre. Aquí como que quizás se le rompe, y lo estoy entendiendo, como que también se le rompe el esquema a ellos, a los apóstoles, porque pensaban que toda la tarea y el sanar enfermos era solamente responsabilidad de ellos. Podemos pensarlo.
Pero ahora a los que fueron llamados para ayudarlo, los ven que están tan bien activos como ellos. ¡Wow! Hoy nos llamamos a este muchacho, ¿no? Sí, no era para que estuviera sirviendo ahí a la viuda, atendiendo, y nosotros, al contrario, ahora anda igual que nosotros. Se encuentra que la tarea no es solamente para ellos, sino esto es expansivo, va creciendo. No es solamente para los apóstoles en la sanidad de los milagros y las señales. No. Es más, le dimos un puesto, colocamos un puesto. Colocaron un puesto ellos. En esto que se está estableciendo como iglesia, pero vamos a hablar solamente quizás de Esteban, que al que es colocado en un puesto para servir, Dios lo está usando grandemente iguales que a ellos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa están teniendo los apóstoles! Y además, y esto lo está observando la iglesia, y la iglesia quizás está diciendo, oye, no solamente los apóstoles, hay milagro, hay sanidad o hay llenura del Espíritu Santo. No hay solamente los apóstoles, prodigios y señales. También en Esteban. Y Esteban salió entre nosotros. Y podemos colocar, y Esteban no vio a Jesús. O Esteban no conoció a Jesús. Pero creyó, cuanto más nosotros. Entonces Dios puede usar nuestras vidas. Y de ahí después vamos a empezar a ver cómo el Señor empieza a usar a hombres, a mujeres que no eran apóstoles. Y de una o de otra manera esto empieza a ser extendido. Y aquí los apóstoles se están empezando a dar cuenta y empiezan a ver una realidad que esto es una obra netamente del Espíritu Santo. No es a lo que ellos quieren o que escogieron. Ellos no escogieron a los 7. No, fue la multitud por el buen testimonio, pero es que el Espíritu Santo quería usar a estos y marcaba como el número 1 a Esteban lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y eligieron, lleno a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¡Wow! Cómo crece la iglesia, cómo se expande. Y esa visión, quizás uno como pastor debe de tenerla. Sí. Puedo ser pastor acá y quizás estoy viendo algunos que Dios quiere usar. Y quizás yo lo puedo correr o lo puedo bajar. ¿Para qué? No me hacer un pensamiento como pastor. No me hacer ruche el piso. No, porque soy acá nomás el pastor y no puede haber otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no mandarlo a la obra? ¿Por qué no moverlo? ¿Por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no apoyarlo si es que estoy viendo que en él o que en ella o que en aquella persona hay un ministerio, hay algo que Dios quiere usar? ¿Cómo no apoyar para que esta obra del Señor siga extendiéndose? Pero muchos a veces líderes tienen miedo y se equivocan. Porque los apóstoles podían haber frenado a Esteban. Esteban, vuélvase a su lugar. Esteban, no sea desordenado. Vuélvase, nosotros colocamos la mano para que trabaje ahí. Ahí tiene que estar sentado, ahí tiene que estar repartiendo. Esa es su labor, eso lo ungimos. Pero a Esteban lo está respaldando que el Espíritu Santo, señales, poder, gracia, grandes prodigios y señales. No podemos frenar a Esteban. No lo podemos frenar. Y debemos de darle la libertad. Yo creo que los discípulos dijeron, ya vamos a tener que coger a otros. O quizás era el único Esteban más disparado en esto. Vamos a cambiar a Esteban por otro. Ya Esteban está predicando. No lo podemos frenar a Esteban. Y quizás pudieron colocar a otros para trabajar en esta labor. Y no es judío. Si hablamos que era helénico, era de los griegos. Entonces, para ellos empieza también a ser algo asombroso, no solamente judíos,
¿Ya? Entonces, como visión, el líder tiene que ver, y si Dios quiere usar a alguno de ellos, darle el apoyo, conversar con él, prepararlo, no sé, colocarse en el propósito, ver un lugar, para qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere mover, y hacer las cosas en la paz del Señor y la sabiduría del Señor. Muchas veces lo acusamos, no, que son desordenados, no, que todo, no, que aquí no todos quieren ser pastor. Bien, bien, bien. Sientan el apoyo de su líder que Dios ha colocado y tenga la visión de apoyarlos, Hermanos, vamos a enviar a tal hermano, a tal hermana, va a abrir una obra allá, así que los días tanto vamos a apoyarle allá, vamos a apoyar allá, el hermano está creciendo, el hermano está avanzando, vamos a hacer una ofrenda para levantar aquel lugar. Vamos a enviar también hermanos para que vayan a trabajar y armen una casita de oración. Oiga, hermano, qué genial, qué hermoso. Y ese hermano que fue ya es pastor, qué hermoso sería para la iglesia decir, hermanos, hemos trabajado este año y gracias al Señor se han levantado 4 iglesias. Hemos quizás reducido nuestro número, pero no hemos reducido. No, porque el hermano se fue, su familia se fue, esta familia se fue, no hemos reducido, hemos crecido porque allá esa familia ha producido un 20 o un 30%. No hemos reducido, hemos crecido. Y cuando tengamos la reunión de confraternidad, vienen esas 4 iglesias y nos juntamos todos juntos acá y nos amamos en el Señor. ¿Por qué? Y tenemos una hermosa alabanza al Señor en armonía por lo que Dios ha hecho. Porque no hay celos. Porque hemos dejado el mover de Dios. Ya me estoy atrasando. Bien, entonces esto pasa con Esteban. 9. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, ya empieza el conflicto, llamados los libertos. ¿Quién eran estos? Los libertos eran ex esclavos romanos, ¿ya? Habían sido esclavos de los romanos. Los libertos, y estos tenían su sinagoga. Estos se levantaron uno de la sinagoga, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado los libertos, y de los sirenes, y de Alejandría, es decir, de Sicilia y de Asia. ¿Cuántas sinagogas eran? De la sinagoga llamados los libertos, 1. De los de Cirene, 2. De Alejandría, 3. De Sicilia, 4. Y de Asia, 5. Disputando con Esteban. Ya aquí empiezan los líos. Disputaban con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sabiduría. A ver, veamos. Aquí hay un alegato, hay ideas diferentes, yo defiendo mi creencia y Esteban afirmaba la palabra del Señor. Pero la defendía con sabiduría. Sabiduría es sabiduría práctica, prudencia, habilidad, entendimiento, ¿ya? La instrucción cristiana, una aplicación aceptada del conocimiento, un entendimiento profundo de la naturaleza verdadera de las cosas, ¿ya? Y entonces marcamos prudencia, habilidad, entendimiento. Entonces tenía esta sabiduría, una habilidad, una prudencia y entendimiento. Entonces, como tenía esta gran sabiduría, Esteban, y lo que decía tenía una palabra, y esa palabra desarmaba toda la tesis de ellos, y ellos trataban de armar de nuevo, buscar de una u otra forma, hacerlo caer. ¿Qué hacía Esteban? ¡Pum! ¡Pum!
Y no era uno o dos, no, estamos hablando, había un buen equipo que estaba disputando con Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra su Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Ya se fueron directamente a las autoridades. Y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar. ¿Se acuerdan que había anteriormente con Jesús? Habían usado esa misma, también estaban con la misma táctica contra Esteban. Y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Cambió la situación. La ayuda me marca: testificar de tu fe no se reduce a decir las cosas correctas. Testificar de tu fe no se reduce a decir las cosas correctas. Testificar supone librar una batalla espiritual que requiere de sabiduría y del poder del Espíritu Santo. No es que yo trate de lo que sé correctamente, no es que esto aquí, no. Testificar supone librar una batalla espiritual. Testificar es una batalla espiritual que requiere de ¿qué? De sabiduría y del poder del Espíritu Santo. El 13:14, el mismo argumento se esgrimió contra Jesús. ¿Cuál? Que destruiría el templo, ¿se acuerdan? De hecho, la venida de Cristo significa el fin del orden del templo, el cual era la piedra angular del judaísmo. También usaron ese mismo argumento. ¿Por qué me llama mucho la atención estos que disputan con Esteban? Porque no es solamente con Esteban los que disputan, es con cada cristiano a través de los tiempos se ha buscado, y hay hombres que tienen sus ideas, sus pensamientos, que discuten o tienen sus posiciones y tratan de hacer caer a muchos cristianos. Pero ahí donde tiene que haber la sabiduría y el conocimiento. Si nosotros si no leemos la palabra del Señor, vamos a andar bien perdidos. Es que yo la otra vez escuché la predicación. No. Usted tiene que, si usted quiere discutir o hablar con alguien de la palabra del Señor y él tiene otra idea, lea la palabra de Dios. Para tener conocimiento y sabiduría, y también del Espíritu Santo, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Si no, vamos a andar bien perdidos. Lo otro, y eso me pasaba a mí. Yo, en mi juventud, tuve muchas discusiones, muchas peleas con gente que no eran cristianos y tenía su posición. Entonces, yo me enojaba. No, que aquí, que acá, no, que esto dice la palabra, no, que acá, que tú eres un pecador. Al tiro lo fulminaba. Y muchas veces también me vi enredado porque uno se ofusca, si ese es el problema. Cuando uno se ofusca, pierde quizás a veces el equilibrio y lo que está diciendo, y ya después, ¿no? Trata mal a la pobre persona que le echa la caballería encima, y ahí la persona después ya no quiere ni conversar con uno porque somos muy fanáticos, ¿no? Dice. Y no es ser fanático, es no saber responder o no hablar sabiamente, o no entender qué es lo que estamos diciendo, o a rebatir con violencia lo que nos están diciendo.
Pero en el tiempo aprendí y comprendí que yo no soy el que defiendo a Dios. ¿Ah? Yo no soy el que defiendo a Dios. ¿Me entiende? Muchas veces, no, que esto aquí, que acá. Y yo trataba de defender a Dios y me di cuenta que yo no puedo defender a Dios. No, me equivoco, me enreo. ¡Bah! Y una vez dije, Señor, ¿sabes qué? Ya, yo no te voy a defender más. Tú defiéndeme a mí. Tú defiéndeme a mí, porque tú eres más grande que yo, tú eres mi papá. Y el papá defiende al hijo, el hijo no defiende al papá. Y si soy pequeñito, no estoy hablando del término, si soy pequeñito, mi papá es grande, ¿cómo yo voy a defender a mi papá? ¿Me entiende? Entonces aprendí a ceder, Señor. Y cuando hay personas que vienen y quieren discutir, no, que tu Dios no existe, no, que esto aquí, bueno, y he aprendido, bueno, si quieres saber que Dios existe, pregúntele. Pregúntele ahora, Señor, ¿verdaderamente existe? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Si existe, muéstrate o muéstrame. Y el Señor se muestra, hermano. Y sale más fácil. Y aquellos que eran nuestros enemigos, aquellos que buscaban, van a conocer a Dios. O van a tener una experiencia con Dios. Una de las tantas veces me tocó una persona que dijo, ¿qué tanto el Espíritu? He visto a la iglesia cuando van y le toma el espíritu, dijo. Yo le dije, ten cuidado, le dije yo. ¿Por qué? Dijo. Porque estoy hablando contra el espíritu y te escucha y no te metiste en queja. ¿Qué? Dijo, ¿qué me va a hacer? Ya dije. Ya te escuchó. Ahí vamos a ver qué hace contigo. Vamos a ver qué va a hacer contigo el espíritu. Tú que te reías tanto del espíritu, vamos a ver qué va a hacer contigo. Y se accidentó. Tuve buenos meses accidentado. Cuando llegó de regreso de aquí al accidente, de tantos meses de licencia, me dice, ya no quiero hablar más del espíritu. No hablemos más del espíritu, nunca más voy a hablar del espíritu. Llegó con más miedo y con más temor y entendió que había que tener cuidado a hablar del Espíritu Santo. Pero entendí que yo no defiendo al Espíritu Santo. ¿Me entiende? Es el Espíritu Santo el que se defiende solo. Y quizás usted lo está haciendo o lo está aprendiendo. Cuando tenga problemas con alguien que habla de Dios, digo, tengan cuidado. Dios está escuchando. Te escuchó. Ten cuidado, Dios te escuchó, ya te escuchó. A ver qué va a pasar. Y la gente empieza a tener más respeto. ¿Por qué? Porque uno no es que se ponga profético, no. Uno le hace entender que Dios es el que escucha y que Dios va a tratar con ellos. Y que si ellos quieren tener la experiencia con Dios, Dios se la va a dar. Dios se va a mostrar. Y yo no soy el que defiendo a Dios. Y he entendido, no, que aquí, bueno, le digo yo no escribí la Biblia. Y yo no soy el Dios de la Biblia. Es Dios. Y si tienes un problema con Dios, trátalo con Dios. Yo sigo las normas de Dios, no mi idea, y no puedes pelear conmigo porque yo sigo las normas de Dios. Sí, discute con Dios. No conmigo, yo sigo las normas de Dios. Entonces, si tú tienes problemas con Dios, pelea con Dios. No debemos de defender a Dios. Dejemos que Dios nos defienda. Y muchas de nuestras situaciones, quizás podemos tener hijos o amigos o compañeros de trabajo que no tienen una creencia en Dios. Dejemos que ellos tengan una experiencia con Dios. Es que yo no creo en Dios. Bueno, no crees en Dios. Bueno, dejemos a ver ahora que Dios se muestra a ti. ¿Pero cómo? Bueno, ten una experiencia con Dios y vas a ver que Dios está ahí. Y ellos van a tener esa experiencia. Quizás necesitan esa puerta. Hemos sido tan duros. Arrepiéntate, pecador, arrepiéntete. Pero cuando Jesús se aparece a Pablo o a Saulo, no dijo arrepiéntete.
Y le marcó todos los textos bíblicos. ¿Por qué me persigue? Persigue, ¿por qué dices todo esto? No se fue así. Saulo, ¿por qué me persigues? Cambia la situación. Ese encuentro, quizás la iglesia oraba para que Saulo no los persiguiera. Señor, vamos, para que Saulo sea quitado. Quita a nuestro enemigo, quítalo, Señor. Pero Dios obró de otra manera. Quizás alguno oró, Señor, que Saulo tenga un encuentro contigo. Cambia la vida de Saulo. Y cambió la vida de Saulo. Quizás en ese sentido nosotros debemos de cambiar nuestra percepción o nuestra manera de pensar con referencia a quienes nos atacan. ¿Ah? Señor, quizás me molesta, quizás mi enemigo es una constante pesadilla, Señor, día tras día es un tormento, pero preséntate, Señor, muéstrate, Señor, haz una obra maravillosa, haz un cambio precioso en su vida. Y cuando se nos presente la oportunidad, marcarle que tenga un encuentro con Dios. Y eso va a ser algo primordial. Llegó una persona también burlándose de los cristianos. Que los cristianos aquí y acá. Yo le dije, tenga cuidado, le dije yo. Porque yo soy cristiano. Pero tenga cuidado porque yo he visto milagros, he visto señales, he visto liberaciones. Y he estado en las liberaciones. He visto lo sobrenatural que usted no ha visto ni ha sentido. Así que tenga cuidado. Porque hay uno que defiende a los cristianos. Ya, dijo, yo no me meto más, no hablo más. Mejor le dije yo, porque una palabra más y se encontraría con el Dios de los cristianos. Quedó el hombre. Ahí nomás dejó el tema. No necesitamos defender a Dios. Yo cometía ese error. Y me enfocaba y creía que lo estaba haciendo bien. Y lo hacía mal. No era con sabiduría. Era con mi conocimiento, era con mi idea, con mi pasión. Y no es así. Hay con sabiduría, nada más. Y dejar que Dios coloque y encontrar las palabras clave. Escuche de repente, cuando alguien, escuche la palabra clave. Y Dios le dice, ahí está. Y usted manda el mensaje. Una vez fui a visitar un hogar, fui con un hermano, la niña se quiso liquidar, quiso suicidar, tomó una cantidad de pastillas, fuimos con el hermano, yo no había qué decir. No había que decir, no conocía a la persona y empezó a hablar el hermano con la mamá, hablaban, y yo callado, ¿sabes? Yo sinceramente no, estaba así, no podía decir nada. Y yo pensaba, y en mi mente decía, Señor, ¿qué voy a decir? No sé qué decir. ¿Qué voy a decir? Y la señora, lo único que escucho así, ¡pum! Dijo, y usó una palabra. Y en la misericordia de Dios, ella quedó bien. Yo dije, término cristiano, palabra cristiana. Y yo le dije, ¿y usted hace cuánto no va a la iglesia? Dijo, ¿por qué? Yo no voy a la iglesia. No, porque usted usa un término cristiano. ¿Y usted iba a la iglesia? Sí, dijo, yo antes iba a la iglesia. Ya dije. Y ahí, a través de esa palabra clave, vino el mensaje. ¿Se da cuenta? A veces nosotros hablamos sin escuchar y aún el Señor nos dé la palabra clave para hablar. Y ahí viene lo que el Señor quiere decir. A veces nosotros tenemos que escuchar para que venga esa palabra clave. ¿Me entiende? Nada más que decir, el Señor les sea bendiciendo. Bonito, podemos sacar mucha enseñanza de esta lectura. Bendiciones.